con los que nosotros trabajamos, el propósito por el cual colectamos la información o recolectamos la información y también la forma en la cual ordenamos, ¿no? Ahora, sucede que muchas veces nosotros vamos a tener una gran cantidad de datos, ¿sí? Y si bien esa información va a ser óptima para que podamos analizarla y ver cómo se considera, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera, ¿sí? Podemos resumir todos esos datos con algunos valores que sean representativos. Y para ello, entonces, lo que vamos a estudiar van a ser las medidas de tendencia central. Entonces, cuando nosotros ordenábamos gráficamente los datos, veíamos que estos datos se iban situando de diferentes formas, ¿no es verdad? Y en general, lo que vamos a encontrar va a ser que se tenga en lo posible una distribución de los datos de manera simétrica alrededor de un valor central. Pero no necesariamente se va a dar esa situación. Entonces, hay muchas veces en las cuales o bien vamos a tener una distribución que no es simétrica o una distribución simétrica pero con una alta dispersión. Entonces, cualquiera sea el caso, a lo que a nosotros nos va a interesar va a ser obtener un valor representativo, que generalmente va a ser un centroide, igual que el centro de masa que vemos en física, pero también evaluar en qué grado está esa dispersión. Y si es que los datos no fueran simétricos, lo que nos va a interesar, al igual que en los casos simétricos, cuál es la concentración que se da en algunos sectores de las distribuciones. Para ello, entonces, vamos a estudiar medidas de tendencia central, que es la clase de hoy, y el próximo lunes vamos a ver lo que significan las medidas de dispersión. Muy bien, entonces, tal como les decía, van a haber medidas de posición que dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos, ¿no? Las concentraciones que se dan en cuartiles, percentiles. Y otras de centralización, que nos indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse, ¿no? Un valor central de referencia, que también podría darse en esta situación, eso vamos a ver posteriormente, pero que nos permita a nosotros, tal como les decía al principio, poder resumir todos los datos que tenemos con un valor representativo. Ojo, este valor representativo va a ser un valor relativo, no es absoluto. ¿Y por qué va a ser relativo? Por esta situación, ¿no? De que posiblemente la distribución sea asimétrica o por el grado de dispersión. Los datos están muy dispersos respecto a ese valor central. Muy bien, entonces, en base a ello, nosotros vamos a estudiar justamente esas situaciones, la dispersión y la forma que podrían tener nuestras distribuciones de datos. En lo que se refiere a las medidas de tendencia central, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos obtener un valor que resume en sí todas las mediciones, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros estamos construyendo nuestras tablas de frecuencias y tenemos datos que están distribuidos, o mejor dicho, que son de una gran cantidad, 25. Bueno, 25 es manejable, pero después empezamos a manejar datos que son miles, ¿no? Más o menos los que maneja Facebook y maneja Google con toda nuestra información. Imagínense todo el mundo recolectar toda esa información. Entonces, imagínense, esa información sería como un costal de papas, ¿no? Es bueno tenerlo todo, pero muy pesado para estarlo llevando para todo tipo de análisis. Entonces, si bien hay que tener esos datos para presentarlos gráficamente o tabularmente, como hemos visto en la anterior clase, también podemos dar un valor que resume esas mediciones, ¿sí? Entonces, ese valor que resume todas esas mediciones va a ser generalmente un centro de distribución. Por eso se lo llama medidas de tendencia central, es decir, un valor representativo. ¿Por qué representativo? Porque es el valor de mayor cantidad de frecuencia observada y podríamos decir que es el valor que se encuentra en el punto medio de aquellos valores que son inferiores y que son valores superiores. ¿Qué pasa si es asimétrico? Después vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien, entonces ese valor, ¿no?, nos va a resumir un grupo de datos en su posición, ¿sí? Y además nos va a indicar que los datos muestran una tendencia definida a agruparse o resumirse en torno a cierto punto.
Entonces, las propiedades que va a tener esa medida de tendencia central, ese valor, ya no un dato, sino un valor que nosotros obtengamos, debe cumplir con algunas propiedades, ¿sí? Y esas propiedades van a ser que se defina objetivamente a partir de los datos de la serie. Muy bien, ¿eso qué significa? Significa que nosotros respetemos la información que estamos obteniendo de la población o el muestreo que estamos realizando, no que elijamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Eso lo podemos hacer en política posiblemente, podemos hacerlo en marketing, etc. Pero si estamos haciendo un análisis serio, pues no nos va a dar la información objetiva que nosotros estamos buscando. Consecuentemente, ese valor va a depender de todas las observaciones que tengamos, ¿sí? Adicionalmente, ese valor que nosotros vayamos a obtener debe tener un significado sencillo y fácil de entender. Es decir, debe darnos como les decía anteriormente, un valor referencial que a nosotros nos permita poder evaluar cómo se están comportando los datos, ¿sí? Y adicionalmente debe ser de un cálculo rápido y fácil, ¿no? Nada de meter acá ecuaciones diferenciales parciales y demás cosas, no, porque no es nuestro interés el ver cuán expertos somos en resolución de ecuaciones, sino más bien en interpretar los datos. Obviamente, si es que estamos respetando la objetividad de los datos que hemos obtenido, este valor debería ser, lo pongo en condicional, ¿no? Porque siempre hay error, debería ser poco sensible a las fluctuaciones del muestreo. ¿Qué significa? Que si aumento uno o dos datos, o más datos, este valor no debería cambiar sustancialmente. Sí, va a tener un valor diferente, pero no debería ser con una gran diferencia con respecto al valor que hemos obtenido inicialmente, ¿sí? Y además que este valor que obtengamos nos permita utilizarlo en cálculos algebraicos o aritméticos que vayamos a realizar posteriormente. Bien, dichas esas propiedades entonces que debe tener la medida de tendencia central, pues es obvio que nosotros entendamos que esta medida o este valor tiende a ubicarse en el centro del conjunto, porque estamos hablando de tendencia central, ¿no es verdad? Y por lo tanto, ese valor nos va a proporcionar una idea simple y representativa que va a resumir una gran cantidad de datos. ¿Cuáles son las medias que utilizamos? Generalmente es la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la moda y la mediana. Ya estas son complementarias. Estas son las que generalmente calculamos. Muy bien, ¿cómo obtenemos entonces la media aritmética o promedio, que es la más utilizada? Como ustedes pueden ver, la ecuación que nos permite obtener este valor es bastante sencilla. Simplemente sería la sumatoria de todas las observaciones que tenemos dividido entre la cantidad de observaciones. Obviamente, acá tenemos que hacer una diferencia conceptual, porque la fórmula prácticamente es la misma. Y esa diferencia conceptual es el hecho de que la media poblacional la vamos a representar con mu, mientras que la media muestral la vamos a representar con una letra del alfabeto y una línea o raya horizontal en la parte superior, ¿no? Esto entonces nos va a decir que es una media aritmética o promedio muestral. Las ecuaciones son las mismas. La diferencia está en la interpretación. Y como ven, las ecuaciones son sencillas en su resolución. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, si lo han debido hacer, esta es una fórmula que es muy similar a la que ustedes utilizan en física para encontrar el centroide o el centro de masa de un cuerpo. ¿No es verdad? Es en ese valor donde teóricamente aplicamos todas las fuerzas para los análisis. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en lo que significa el uso de la media, porque les decía que es un valor representativo relativo, no es absoluto, no es que ese valor lo tiene todo. Porque al ser un punto un punto medio de equilibrio, ¿sí? Un centro de masa, se va a encontrar en una posición que a veces no va a corresponder a ninguna de las observaciones que nosotros tengamos. Y en otra, como se puede ver en este gráfico, va a estar en una posición que no necesariamente
valide la forma en la cual los datos se han distribuido. Ustedes pueden ver acá que existen datos muy concentrados, tanto a la derecha, es decir, con valores altos, como datos muy concentrados en la parte inferior. Consecuentemente, querer trabajar simplemente con un promedio no es correcto. Es por eso que también tenemos que considerar lo que decíamos al principio de esta exposición, ese valor promedio con el grado de dispersión que se tenga y hasta posiblemente el grado de concentración que se tenga de los valores en diferentes lugares de la distribución total. ¿Sí? Pues mucho cuidado con utilizar la media como el único valor de referencia. Muy bien, veamos un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Si consideramos la edad en años de 8 personas, ¿no? Acá tenemos 2, 4, 6, 8 personas, y encontramos el valor promedio de esta población, vamos a suponer, ¿sí? Que son 8 personas que están, qué sé yo, en una situación definida. Entonces, el promedio media aritmética de la edad de estas personas va a ser igual a 14,5 años. Entonces, la pregunta que viene a continuación ¿es este valor representativo? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? No. ¿Por qué? Toda afirmación o toda negación que hagamos tiene que tener un porqué, tiene que tener un fundamento. Entonces, ¿por qué crees tú que no sería un valor representativo? Porque es relativo, Inge. Bueno, pero el hecho de que sea relativo no significa que no sea representativo. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión que tengan? Bien, lo que han expresado sus compañeros es correcto, tanto en lo que significa el valor relativo como lo que significa la dispersión. Y es eso justamente lo que muchas veces no observamos cuando nos presentan un valor, ¿no? Y obviamente lo que han dicho es justamente eso. Esa dispersión, fíjense, hace que los valores menores que tienen mayor cantidad, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Jalen ese centro de masa hacia valores inferiores, ¿sí? A pesar de que tengamos acá una persona con una edad que prácticamente es el triple de la que tendrían las otras personas, y esta tal vez es 4 veces más o 5 veces más. Entonces, como pueden ver, un solo dato puede influir sobre la totalidad de los valores para obtener un valor promedio. Pero también varios datos que tengan un valor pequeño, varios datos, pueden influir sobre todas las observaciones para obtener otro valor de referencia como medida de tendencia central. ¿Significa eso que no es representativo? Es representativo. Pero, ojo, además de tener esta información, ¿qué más deberíamos tener como información? Lo que ustedes calculaban en sus laboratorios de física 100 cuando hacían muestreos, ¿no ve? Recuerdo yo todavía que me hacía empezar unas esferas de plomo, creo, y después ver su comportamiento en caída libre. ¿Qué más calculaban, jóvenes? La desviación estándar, ¿no? Que ese es un valor que ese cálculo lo vamos a ver el próximo lunes. Entonces, es un valor representativo, pero debe ir acompañado de un análisis del grado de dispersión. ¿Me he dejado entender? Sí, general. Sí, general. Muy bien. Eso entonces sucede en todas las situaciones, sea en una investigación científica, sea en un análisis de calentamiento global, sea un análisis de notas, sea un análisis político, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos ahí una gran pelea que es totalmente de opiniones de quién ha ganado ayer en Santa Cruz, la oposición o el oficialismo. Bueno, no me voy a meter yo en política,
Pero mientras no tengamos datos válidos, todo lo demás son simplemente posiciones muy subjetivas, ¿no? Entonces queda ahí la incógnita de qué es lo que ha pasado. Lo que sí puedo afirmar, jóvenes, es que nos estamos enemistando demasiado. Y eso no es bueno, ni para el gobierno, ni para la oposición, menos para nosotros. Ojalá que encuentren el camino del diálogo. Muy bien, ¿qué pasa si es que tenemos datos distribuidos, tal como veíamos el día lunes? Es decir, datos que obtenemos en intervalos de clases. Si ese fuera el caso, entonces el promedio va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia es relativa. O si quieren, la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la marca de clase, ¿no? Es el valor promedio entre el límite inferior y el límite superior, las frecuencias absolutas, su producto y la sumatoria, ¿no? De todos estos valores dividido entre 110, que me va a dar como valor promedio aritmético 1276,96. Esa es la forma entonces en la cual nosotros obtenemos este promedio cuando los datos están agrupados. ¿Está bien? Bien, hay otra media, que es la media ponderada. Esta medida surge como una forma de discriminar o de tomar en cuenta la importancia de cada dato en el cálculo del promedio. Entonces, fíjense, ya no solamente hacemos una sumatoria, permítanme mirar la fórmula, ya no solamente hacemos una sumatoria, sino que la multiplicamos por la incidencia que tengan esos valores en la cantidad de veces que se repiten. ¿No? Es más o menos como la frecuencia acumulada que tendríamos de una observación que tiene varios datos, ¿no? O varias veces que se repite ese dato. Bueno, pero ¿cuál es el propósito de obtener esa media ponderada? Es justamente considerar el efecto que tiene las veces que se repiten diferentes valores. Acá tenemos entonces una tabla en la cual vamos a hacer compras, 5 compras, y el costo unitario que tendríamos, dado por kilogramos, vamos a suponer que son tomates, ¿ya? Que en diferentes puestos o en diferentes mercados tenemos estos valores. Y acá tenemos cantidad de kilogramos. Y acá en la parte inferior tenemos el cálculo de la media ponderada, 1200 por 3, 500 por 3, 40 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué nos da? Una media ponderada de 2,967. Y acá tenemos una media aritmética simple de los costos, que nos da 3,07. Según ustedes, ¿cuál de los dos valores es el válido? ¿Y por qué? Obviamente. El primero, ingeniero, porque toma en cuenta la cantidad de peso que tiene cada compra, ya que en la tabla no especifica que todo sea kilogramos, 1 kilogramo. En cambio, en la primera lo toma como si todo fuera en kilogramos. En cambio, aquí está fraccionado. Ya. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguna otra opinión? Ninguna. Bien, la explicación que nos acaba de hacer nuestro compañero es correcta. Sin embargo, este otro promedio también es válido. Y les voy a explicar el por qué. Es como si escuchara los informativos. Vamos a suponer que yo tengo que hacer las compras, como buen esposo. Entonces, en base a lo que me dicen en los informativos, yo estoy calculando acá en promedio cuánto me va a costar cada kilogramo de tomate. Mientras que el promedio ponderado sería lo que me han costado las compras que he realizado.
¿Captan la diferencia y la validez de ambos razonamientos? Este valor me dice, en promedio esto es lo que me va a costar. No significa que esto es lo que voy a pagar, sino en promedio esto me costaría. Y como ha hecho compras de diferentes cantidades a diferentes precios, esto es lo que en promedio me ha costado cada kilogramo de tomate. ¿Se ha entendido? Otra vez puedes repetir. Claro que sí. No he hecho ninguna compra acá, pero tengo el costo por unidad, no por kilogramo. Entonces acá yo podría saber, vamos, obteniendo el promedio, en promedio cuánto me van a costar lo que voy a adquirir. Pero cuando he ido a comprar, he hecho compras de diferentes cantidades a diferentes precios. Entonces, acá yo tendría en promedio lo que he pagado. Esto es pre y esto es post. ¿Se ha entendido? Sí. ¿No? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos interesa, jóvenes? Justamente nos interesa tener una posición clara del tipo de análisis que estoy haciendo, si es uno previo, si es uno posterior. En este caso, el posterior, ya tengo que ver la ponderación, es decir, el peso que tendría cada pago que se ha realizado. ¿Por qué? Porque he hecho diferentes cantidades de compra. ¿Está bien? Muy bien. Ese es el cálculo entonces de la media aritmética. Las otras medias que tenemos son la media ponderada y la media cuadrática y la media geométrica. De estas medias, la media de cuadrática no tiene un uso definido, ¿sí? No tiene mayor resultado, pero sí se la analiza desde un punto de vista matemático. La media armónica es aquella que utilizamos cuando se presenta una relación inversa, es decir, velocidades, por ejemplo, o en general cantidades por unidad de medida. Entonces podrían ser, velocidades, compras que he realizado por unidad de medida, por kilogramo, por metro, etcétera, ¿sí? O relaciones. Y la media geométrica se la utiliza para variables cronológicas. Esto generalmente es utilizado en economía. ¿Ya? Entonces, la media armónica va a tener esta fórmula, en la cual tenemos la sumatoria de los inversos de los valores obtenidos. La media cuadrática ni siquiera la vamos a ver, porque el hecho que no se lo utiliza, pero es la raíz cuadrada de la variable elevado al cuadrado por su frecuencia, ¿no? Dividida sobre la totalidad. Y la media geométrica es la raíz enésima del producto de enésimos datos. ¿Ya? Entonces, la media armónica generalmente va a ser menor que la media geométrica, y la media geométrica va a ser menor que la media aritmética, y la media aritmética menor que la media cuadrática. Pero de hecho, esta media no tiene mayor uso. Veamos el análisis de la media geométrica. ¿Sí? Ya te he dicho, es la que se utiliza en economía principalmente. La media geométrica es un estadígrafo de tendencia central, de poca utilización, ¿sí? Pero que generalmente se lo utiliza con datos que son relativos, ¿ya? Entonces, el cálculo de la media geométrica se puede hacer con datos de frecuencias y sin frecuencias. Eso significa con datos agrupados o no, ¿ya? ¿Y cuál es su cálculo? Pues bien, simplemente es la raíz enésima del producto de los datos. Entonces, si tuviéramos estos 6 datos, por ejemplo, la media geométrica sería la raíz sexta del producto de 30 por 11 por 13 por 3 por 7 y por 34. ¿Sí? ¿Y si los datos están agrupados? Si los datos están agrupados, tendríamos acá frecuencias, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, pero no es la raíz sexta, es la cantidad de datos, que como ustedes pueden ver, son 13, 18, 20, 24. Entonces sería la raíz 24ava de 30 al cuadrado por 34 a la cuarta
por 11 a la quinta, por 13 a la sexta. Ojo, ¿no? Esto lo he hecho adrede. Por 2 al cubo, no es 3 al cuadrado, porque 3 es la frecuencia. Sería 2 al cubo, ¿ya? Por 7 a la cuarta. Si los datos están agrupados en intervalos de clase, pues nuevamente tenemos que encontrar la marca de clase, ¿sí? El valor medio de los límites, y elevarlo a la frecuencia que se tenga. 62 es al cubo, 66 a la cuarta, 70 al cuadrado, etcétera, etcétera, y sacar la raíz enésima. En este caso serían 7, 9, 15, 25. La raíz 25ª. ¿Ya? Ese es el cálculo. Ahora bien, ¿dónde se le utiliza esto? Cuando existen cambios relativos. Esto, por ejemplo, viene a ser el crecimiento promedio de la población. Esta es la forma en la cual calculan el índice de inflación, por ejemplo, los economistas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un año base, ¿no? Puede ser 1910 también, si se quiere, y trabajar en 1960, ¿no? La cuestión es que sepamos sobre qué año base estamos haciendo. En este caso, el año base sería 1940, donde se ha hecho un primer conteo de la población. Se supone que está en millones, y teníamos 2 millones, ¿no? Los 6 ceros los hemos sacado. Hacemos un segundo censo y resulta que después de 10 años la población ha crecido a 8 millones. En 1960 ya son 128 millones de habitantes, ¿no? Entonces está teniendo un crecimiento sustancial. Y nosotros queremos saber de qué manera está creciendo esa población, porque acá tenemos los valores absolutos. Entonces, como les decía, nos damos un valor de referencia, en este caso 1940, y dividimos. 8 dividido entre 2, el crecimiento de la población en la primera década ha sido de 4, es decir, 4 por 2 es 8. La población ha sido 4 veces con lo que era inicialmente. Y en 1960, ¿cuál ha sido ese crecimiento? Pues de 1950 a 1960, su crecimiento ha sido de 16 veces, ¿no? 128 dividido entre 8, 16 veces. Y así va creciendo. Como ven, yo no puedo decir el crecimiento es constante, 4, 4, 4, no, está subiendo. Entonces, como yo necesito hacer una proyección, porque para eso sirven los censos, ¿no? Proyección para necesidades futuras y demás cosas, pues saco la media geométrica. Y la media geométrica va a ser justamente de los índices de cambio, no de los valores absolutos que tengo, sino de los valores relativos. 8 dividido entre 2, 128 dividido entre 8. Entonces, en este caso son 2 valores. Lo he puesto adrede eso, ¿no? Porque sabemos que la raíz cuadrática no tiene valor acá. Entonces, la raíz cuadrada de 4 por 16. Y eso me dice que en promedio, ya les he dicho, es un valor representativo, relativo, además, no es que tiene que igualarse con los que tenemos. Es igual a 8. ¿Y eso qué me está indicando? Que la población en promedio crece 8 veces cada 10 años. ¿No? Puede crecer más, puede crecer menos, pero en promedio es eso. Como que me está dando un valor de referencia. No es el valor que va a tener la población. Consecuentemente, jóvenes, este dato a mí me va a permitir, ¿sí?, proyectar para 1970 cuán grande sería la población, ¿no? Y como ven, la población crece tremendamente. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. Yo les cuento, cuando era de la edad de ustedes, los límites de la ciudad, estoy hablando en términos claros, ¿no?, en términos gruesos, prácticamente Achumani no existía, ¿no? Achocalla era para ir a hacer días de campo, las laderas del Alto eran desiertas y así, ¿no? Entonces, el cambio que se ha dado en los últimos 30 años ha sido explosivo en términos de población. Una cuestión diferente, inversa, se está dando en Europa, donde la población está empezando a envejecer muy rápido y no hay generaciones de recambio. Eso significa de que no hay gente para cubrir los puestos de trabajo que se van a estar en el futuro.
Y lo mismo está sucediendo en Japón. Y les cuento que China también está teniendo esos problemas. Bueno, eso es justamente lo que nos da esto, ¿no? Para ver qué es lo que va a suceder y qué es lo que vamos a hacer. Y para terminar, porque se me está acabando el Zoom, Estados Unidos, ¿por qué creen que acepta migrantes? Porque quiere mantener constante su población. Entonces ahí entran otro tipo de problemas, ¿no? Los políticos, sociales, raciales, etcétera, que no están en nuestra currícula. Pero les doy esas referencias, ¿no? Para esto nos lleva los promedios. Bien, los convoco a las 8:50, jóvenes. Se me va a cortar el Zoom en cualquier momento. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. Está bien. Nos vemos. Ya se me cortó. How did I ever let my heart? Hey, great, we got it. That's the best take we've done. Great. Keep it up. Come and listen. Woo. Bien, volvemos, jóvenes. ¿Se me escucha, sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. Olivia Newton-John era bisnieta de Isaac Newton, jóvenes. ¿Qué tal? Muy bien, veamos si continuamos con la media geométrica. La media geométrica, entonces, ya les había dicho cómo nos da el cálculo de una tasa de crecimiento. Había hablado de temas socioeconómicos, de su aplicación, pero también se lo ve en lo que significan el crecimiento de las redes, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que voy a tener yo que colocar en mis servidores? ¿Cuál es la capacidad que voy a tener que tener en mi red de Internet? Si hablamos de electrónica y si hablamos de mecatrónica y electromecánica, pues vendría a ser mi tasa de producción, la que voy
producir, o mi tasa de requerimiento de energía. Entonces, como ven, la estadística prácticamente es una herramienta que nos permite a nosotros planificar. La media armónica, tal como les había dicho, nos da valores por unidad de medida. En este caso tenemos palabras por minuto, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos dicen 5 mecanógrafas tienen las siguientes velocidades: 40, 36, 28, 40 y 35 palabras por minuto. Si cada una de ellas escribe un mismo texto, calcule la velocidad media. Entonces son 5 mecanógrafas, 1 sobre 40, 1 sobre 36, 1 sobre 28 y así sucesivamente. Y encontramos que las secretarias tienen una velocidad en promedio de 35,196. Entonces esto me podría servir para saber en cuánto tiempo va a salir una carta, ¿no? Que necesito enviarla urgente al rectorado, por decir. Como ven, entonces, este valor me está resumiendo a las 5 observaciones que tenía. Y no necesariamente va a coincidir con alguna de ellas o con todas ellas, pero sí me da un valor referencial. Otra cosa es que con el tiempo yo sepa quiénes son los que escriben más rápido, ¿no? Pero ese es el valor promedio. Entonces eso es lo que nos interesa, no valores puntuales. Por ejemplo, en un curso, cualquiera que este sea, de la universidad o de nivel secundario, ¿cuál es el promedio de aprobación? Entonces, eso me va a servir a mí para saber en general, o mejor dicho, en promedio, cuál es el rendimiento que tiene ese curso. No ver si es que Juanito, Pepito tienen buenas o malas calificaciones, sino en general el curso. Para eso se lo utiliza. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las propiedades? Iteraremos nuevamente de la media. Todo conjunto de datos de nivel de intervalo y de nivel de razón tiene un valor medio. Siempre existe un valor representativo, relativo. Para evaluar la media se incluyen todos los valores. Nuevamente, yo no puedo estar eligiendo los que a mí me convengan, porque las conclusiones que yo vaya a obtener posteriormente no van a ser válidas. Un conjunto de datos solo tiene una media, es un valor único. ¿Y qué pasa si tenemos la media geométrica, la media armónica? No, son diferentes tipos de cálculo de la media, ¿ya? Solo hay una media, una sola media aritmética, una sola media geométrica, etc. La media es una medida muy útil para comprar 2 o más poblaciones, lo que les decía. En base a la media, yo puedo ver en promedio cómo se está comportando o bien una muestra o bien una población, ¿sí? Pero también tenemos que ver su grado de dispersión, ¿no? Porque en un curso podríamos decir, tiene un promedio de notas de, qué sé yo, 75 y el otro tiene 58. Pero el de 75 tiene una desviación estándar de más menos 20, mientras que la de 58 es más menos 2. Entonces está más concentrada esa información, ¿no? No es tan dispersa. La media es la única medida de ubicación donde la suma de las desviaciones de cada valor es con respecto a la media siempre un valor de 0. No se olviden, es un centroide, ¿no? Permítanme ir al gráfico que veíamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, los valores extremos se van a cancelar unos con otros y por eso se obtiene un valor de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces los valores extremos se van a cancelar con los valores altos, con los valores bajos, y de esa manera nosotros vamos a tener pues el valor que se encuentra en el centroide. Bien, eso es lo que tenemos entonces con la media geométrica o la media aritmética. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, hay otra medida de tendencia central que es la mediana. ¿Sí? Y la mediana es más sencilla en su cálculo, puesto que es el valor medio, o el punto medio, no es el centroide, cuidado, sino que se encuentra en el punto medio centro de los valores, ¿no? Es un valor que divide un histograma o los datos en partes iguales, es decir, voy a tener 50% de datos por encima y el 50% de datos por abajo.
No es un punto de equilibrio, simplemente es un punto en el cual vemos una mitad. Lo calculamos si es que los datos son impares, con un solo valor, ¿no? O si son pares, con el promedio de los datos más cercanos. Por ejemplo, tenemos acá un conjunto de datos que están desordenados, como ustedes pueden ver. Entonces lo que hacemos es ordenarlos, ¿no? De manera creciente. Y también puede ser decreciente. Acá no hay una ley a respetar, pero siempre generalmente es el orden creciente, ¿no? Y como podemos nosotros contar, son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Son 11 datos y el punto medio vendría a ser el dato 6, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos 5 por debajo y 5 por encima. ¿De acuerdo? Entonces sería 40. Si fueran 10 datos, sería el promedio entre el dato quinto y el dato sexto. ¿Sí? La mediana. ¿Es un valor también de tendencia central? No porque sea un centroide, sino porque nos dividen los datos en dos grupos, ¿no? De 50%, por debajo y por encima. Así de sencillo su cálculo. ¿Qué pasa si tenemos datos agrupados? Pues entonces, para el cálculo del dato o de la mediana, nosotros tenemos que encontrar primero en qué clase o en qué intervalo de clase se encontraría la mediana para luego hacer nuestro cálculo de obtención de ese valor. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que tener la frecuencia acumulada de los datos o la frecuencia relativa acumulada, de tal manera de que nosotros sepamos dónde se encuentra la mitad de los datos. Y posteriormente aplicar esta ecuación o fórmula en la cual consideramos el peso que tienen los diferentes datos acumulados y el intervalo de clase. ¿Ya? Bien, para entenderlo mejor, ¿qué sucede acá? Tenemos datos agrupados y ya sabemos que esta frecuencia no significa un valor, significan valores que estarían en ese intervalo. Y tenemos la marca de clase. Su frecuencia acumulada sería la frecuencia absoluta, la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo, ¿no? La frecuencia acumulada, que es la suma 1 más 7 es 8, 8 más 5, 13 y así, hasta llegar a los 30. Tenemos la frecuencia relativa, que en este caso está dado en fracciones, y la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta acumulada, que nos serviría para hacer los cálculos. Bien. La mitad de 30 es 15. O sea, debería estar ahí, ¿no? Son 30. La mediana estaría entre el dato 15 y el dato 16. ¿Dónde se encuentran esos datos? Fíjense que la frecuencia acumulada son la cantidad de datos que hemos obtenido. Acá suman 8, acá suman 13 y de repente suben a 21. Acá también puedes verlo eso. Entonces, el dato 15 y 16 están en este intervalo de clase. Consecuentemente, el límite inferior del intervalo, tal como veíamos en la teoría, va a ser 1080. Y luego aplicamos la otra parte de la fórmula. Entonces, lo estamos buscando el 50%, por lo tanto, 30 dividido entre 2 es 15, menos la frecuencia acumulada al intervalo de clase anterior, que es 13, y todo eso dividido entre la densidad que tendríamos en el intervalo al cual le corresponde la mediana, que sería 8. Y obviamente esto multiplicado por el ancho de clase, ¿no? Que en este caso es 50. Ojo, los anchos de clases pueden ser diferentes. Tengan mucho cuidado. Entonces hay que tener el ancho de clase de aquel intervalo al cual le corresponderían los datos. Muy bien. Desarrollando nuestra ecuación, encontramos que la mediana estaría dada en el valor de 1092,50 cuando los datos son agrupados. ¿Sí? Y esta ecuación, bueno, el límite inferior es fácil de entenderlo. Se encuentra en este intervalo, ¿no? Porque ahí estaría el 15 y el 16. Y esta parte de la ecuación lo que nos está dando es una distribución uniforme de la densidad que tendrían los datos en ese intervalo, ¿no? Le quita a los 15 los que están atrás, por lo tanto divide los dos valores restantes, ¿no? Entre 8, es decir, para ver cuál es la densidad que estaría aplicando
sobre el intervalo, sobre el rango o el ancho del intervalo de clase, que es 50. ¿Se ha entendido, jóvenes? Simplemente una ecuación. Lo que nos interesa es ubicar dónde estarían los datos. Eso también lo podemos hacer con la frecuencia relativa acumulada, ¿no? De 1330, permítame calcularlo, 13 dividido entre 30 me da un valor de 0,43 y 21 dividido entre 30 me da 0,70, ¿no? Entonces, del anterior valor pasamos a 0,70, por lo tanto el 50% de los datos están acá, y más del 50, ¿no? Pero el 50 estaría en este intervalo. Muy bien, esa es la forma de calcular. Hay otras dos medidas de tendencia central que también nos interesan. Uno es la moda, que es la que vamos a ver a continuación. La moda es la observación que se presenta con mayor frecuencia en la muestra o población, que también es de nuestro interés. ¿Cuál es el valor que se ha encontrado con mayor frecuencia? ¿No? Si los datos tienen una sola moda, son unimodales. Si tienen dos, se llaman bimodales, trimodales, tetramodales, etc. ¿Ya? Y no es que acá estemos buscando un valor de equilibrio o que nos separa la información, sino aquel valor que tiene mayor cantidad de repeticiones o la mayor frecuencia, ¿no? Es el valor más común que se da, que también nos sirve para tener una referencia. Veamos el ejemplo. Acá tenemos diferentes valores que se repiten, pero el que tiene mayor cantidad de repeticiones, que solamente son 3, pero al final es mayor que los otros, es el 2. Por lo tanto, la moda es 2. En otras palabras, el valor que se repite mayor cantidad de veces es el 2. Otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos el 4,4, el 2, el 5, que se repite 4 veces al igual que el 2, el 7 2 veces, el 8. Ajá. Esto es bimodal, porque hay dos valores que se repiten con la misma frecuencia. También podrían ser bimodales porque hay dos valores que tienen una alta frecuencia de repetición. ¿Ya? No necesariamente tienen que tener la misma frecuencia de repetición. En este caso, los valores se observan una sola vez, por lo tanto, no hay una moda, todo es uniforme. Igual en las notas, ¿cuál es la nota más común? ¿Sí? Eso también nos sirve para tener una referencia. ¿Qué pasa si los datos están distribuidos? Si los datos están distribuidos, entonces, al igual como hacíamos con la mediana, la moda la vamos a encontrar considerando el límite inferior del intervalo, donde se encontraría la moda, multiplicada por una relación de diferencias, de frecuencias. Delta 1, que es la frecuencia absoluta anterior, sobre delta 1, nuevamente, más delta 2, que es la diferencia entre la frecuencia inmediata superior. Y nuevamente multiplicado por el ancho de clase. Entonces, fíjense, esta es nuestra tabla, tenemos los intervalos. Y encontramos que la frecuencia más alta se da en este intervalo de clase, ¿no? La mayor frecuencia. Este es el valor representativo, ¿no? 60, 64, 62. Muy bien. Entonces, en este intervalo se encontraría la moda. Por lo tanto, el límite inferior es 64 más delta 1, 34 menos 30, que es 4, sobre 4 más 34 menos 11, que me daría 23, multiplicado por el ancho de clase. Y eso me da un valor de 64,59. ¿No? Alguien podría redondearlo a 65. Bueno, pues entonces nos diría que el valor que tiene la mayor frecuencia es 65. Este es un caso especial. Hay dos modas. Ojo, si son continuas, este cálculo es válido. Si fueran diferentes, entonces tendríamos una distribución bimodal, ¿no? En diferentes intervalos de clase. Entonces, ¿dónde se encuentra la moda en este caso? No puedo tomar este intervalo porque no hay un anterior. No se olviden que delta 1
Es la diferencia entre la frecuencia del intervalo menos la anterior. Tomo el segundo. Nuevamente, el límite inferior 65, y ahora sí, 37 menos 37 es 0. 37 menos 10 es 27. Bueno, cualquier cosa que divida 0 va a ser 0, ¿no? Excepto si es otro 0, es decir, una indeterminación. Entonces, 0 por 5 es 0, y fíjense, la moda estaría justamente en el límite. ¿No? Es correcto. Si tengo acá una alta frecuencia y una alta frecuencia en un segundo, pues la tendencia sería que la moda se esté dando justamente en el límite inferior para el primer intervalo y el límite para el segundo intervalo y el límite superior para el primer intervalo. Muy bien, entonces los datos, jóvenes, van a tener diferentes tipos de distribución, diferentes tipos de concentración. Esta es una curva, por ejemplo, en la cual ustedes pueden ver que es asimétrica, ¿no? Y como podemos ver, cuando es asimétrica, la moda, que es el dato con mayor frecuencia, es la que aparece primero. La mediana le sigue y la media aritmética se encuentra posterior. ¿Por qué la media aritmética? Porque es el centroide, ¿no? Los valores con menor frecuencia, pero que tengan un alto valor, se van a contrarrestar con los valores de menor valor, pero de alta frecuencia. Este gráfico, imaginariamente, si lo rotamos sobre el eje Y, va a darnos la misma información, pero en este caso los datos estarían agrupados para altos valores, ¿no? Entonces se daría la situación inversa. La media aritmética estaría hacia la izquierda, la mediana prácticamente estaría en el mismo lugar y la moda sería al otro lado. Entonces, a nosotros siempre nos va a interesar conocer tanto los valores de tendencia central para tener una referencia, como la forma en la cual se están distribuyendo los datos, que lo vamos a ver con la variabilidad o la desviación estándar, y obviamente la concentración de la información, ¿no? De tal manera de que hagamos los ajustes necesarios, como vamos a ver posteriormente. Cuando me refiero a ajustes, no digo modificar los datos, sino ya vendría a ser su aplicación. Fíjense, si acá estamos haciendo un diseño de un sistema que debe tener una resistencia, qué sé yo, a una carga de 5 newtons, y la mayor cantidad de datos se está dando en 2 newtons, yo tengo que ajustar pues en el elemento que estoy diseñando, ¿no? De tal manera de que se acerque al valor de diseño. Esos son los ajustes, no en los datos, sino en lo que estoy analizando. En términos de una población, yo no puedo decir a nadie por qué te vas a vivir a Santa Cruz, porque sabemos que es el lugar donde más migran, ¿no? Cada quien sabe lo que hace. Lo que sí debería ser son políticas que eviten que exista migración de otros departamentos y darle también, qué sé yo, a un departamento como Potosí, un mayor crecimiento económico que aliente a la población a mantenerse en ese departamento. Espero que se dé con el litio, ¿no? Acá tenemos el resumen de los datos, de las fórmulas que utilizamos para las medias, aritmética, la moda, que es el valor que se repite, y la mediana. Y acá tenemos un gráfico en el cual, como ven, es tremendamente asimétrico, con una gran cantidad de datos, pero de poca frecuencia, datos de altos valores, y una alta concentración de datos con valor menor. ¿Cuál de las tres medidas de tendencia central utilizarían ustedes, jóvenes? Si les diera elegir una, porque alguien me diría las tres, que me parece correcto. La mediana. ¿Por qué? Para intentar ajustar la dispersión, ingeniero. Bueno, mucho no vamos a ajustar la dispersión, pero sí nos daría una idea de la dispersión. Correcta tu respuesta, ¿no? O sea, no podemos ajustar la dispersión, pero fíjense, la media tiene valores muy alejados y valores muy concentrados. La moda, bueno, es el valor que más se repite, mucha información no me da, no es muy representativa. Pero la mediana, al decir 50% de los datos por abajo y 50% de los datos por encima, pues me está dando una mejor idea de representatividad de todos los datos.
¿no? Pero, nuevamente, si voy a elegir ese dato es porque justamente he encontrado de que la distribución no se aproxima, no quiero decir que sea igual, sino que no se aproxima a una distribución simétrica. Debería ser cuasi simétrica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se ha entendido la clase? Bien, Perfecto, muy bien. Con esto entonces terminamos la sesión del día de hoy y la próxima semana, el día lunes, vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, que vendría a ser el complemento a las medidas de tendencia central. Si no hay más consultas u observaciones, les agradezco mucho por su presencia y nos veríamos el día lunes. Bueno, nos conectaríamos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Saludos. ¿Esto lo va a subir al claro? Se encuentra. Hay un texto, adiós, que les vaya bien. Hay un texto de resumen de todas las presentaciones.